25 mentiras, fantasías o mitos históricos que resultaron ser verdad. A menudo tiene que aceptarse que lo que la historia llama mito no es más que eso, cuando numerosos ejemplos muestran que asuntos que durante mucho tiempo se creyeron míticos resultaron ser verdaderos. Animales que parecían engendros de otro mundo y que desafiaban lo que los científicos tenían como datos inamovibles de las ciencias naturales, y ciudades y ríos que se creían míticos y que los accidentes del tiempo han hecho emerger, forman parte de estas historias sorprendentes, de cuestiones que se creían fantasiosas y resultaron ser verdad. Los vikingos creían que sus armas resultaban más poderosas porque el hierro con el que se elaboraban era fabricado quemando los cadáveres de sus guerreros antepasados más valientes. Parece un mito, pero es probable que sea cierto, aunque no por la razón que creían. Hoy conoceremos 25 mentiras, fantasías o mitos que resultaron ser verdad. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El ornitorrinco. Cuando los europeos descubrieron el ornitorrinco, parecía contradecir todo lo que sabían sobre los mamíferos. El ornitorrinco es un mamífero peludo australiano que vive en ríos. Su cola de castor y patas de nutria resultan sus características menos extrañas, pero su boca con forma de pico de pato resulta más sorprendente. Más disruptivo aún es que se reproduce mediante huevos, un atributo que solo comparten la clase Mammalia, con 4 especies de osos hormigueros espinosos. Hasta el descubrimiento del ornitorrinco, el rasgo que definía a los mamíferos era que daban a luz sus crías. Para colmo de singularidades, el ornitorrinco macho es venenoso, algo absolutamente atípico entre los mamíferos. Por ello no es de extrañar que los naturalistas y zoólogos de los siglos XVIII y XIX sintieran que el ornitorrinco era un ser de otro mundo. Número 2. El saco de pan de San Francisco de Asís. Según la leyenda, en 1224 San Francisco de Asís envió desde Francia un saco de pan a los monjes del monasterio de Foloni, cerca de Montella, Italia, que supuestamente fue entregado por un ángel. Aunque no existen evidencias sobre si los monjes se comieron el pan, es de suponer que lo hicieron o que desapareció con el tiempo. En todo caso, el monasterio conserva algunos jirones presuntamente pertenecientes al saco enviado por el fundador de los franciscanos. Lo más asombroso es que pruebas científicas realizadas a los restos del saco permitieron establecer que sus fibras datan de entre 1220 y 1295, periodo compatible con la existencia del santo de Asís, que vivió entre 1181 y 1226. Más aún, en los retazos del saco fueron identificados rastros de ergosterol, un tipo de hongo que se desarrolla en la levadura, lo que indica que el saco probablemente contenía pan. Que la entrega la haya hecho un ángel ya es otro tema. Número 3. Fortalecimiento de armas con los muertos. Más allá de los mitos sobre los vikingos, no hay dudas de que fueron unos guerreros formidables, temidos por sus enemigos. Esa reputación de fieros combatientes se desarrolló en parte por las leyendas de que fortalecían sus armas con el espíritu de sus muertos, quemando restos humanos en el proceso de elaboración del hierro de sus espadas. A primera vista esto parece ciencia ficción, pero puede que tenga un componente tecnológico verdadero. El acero común es una aleación metálica compuesta aproximadamente por un 98% de hierro y un 2% de carbono. Esa pequeña proporción de carbono convierte al acero en un metal mucho más resistente y duradero que el hierro. Posiblemente cuando los vikingos quemaban restos humanos en la fabricación de hierro, lo que estaban haciendo sin saberlo era añadiendo carbono y elaborando una forma primitiva de acero. De allí la mayor resistencia y duración de sus armas. Realmente no era el espíritu de sus muertos lo que fortalecía sus armas, como creían, pero sí sus cuerpos. Número 4. Guerreras amazonas. Uno de los mitos más difundidos y duraderos es el de las guerreras amazonas de la mitología griega, una sociedad de mujeres cuyo territorio estaba situada en Asia Menor, en la actual Turquía, que luchaban con una valentía y fiereza comparables a las de los mejores combatientes hombres. Durante años se creyó que eran fantasías, al considerarse que resultaba imposible que una sociedad así pudiera evolucionar sin hombres. Sin embargo, evidencia arqueológica encontrada en Rusia en 2020 parece indicar que las amazonas no eran un mito sino una realidad. Investigadores encontraron una tumba de 4 mujeres guerreras enterradas junto con su armamento. Se les ha estimado una edad de entre 40 y 50 años,
y probablemente eran escitas nómadas. Antes de este descubrimiento se creía que las amazonas habían sido un invento griego para demonizar a las mujeres, que no seguían las normas sociales de la época. Ahora se cree que eran comunidades de mujeres que vagaban por una amplia región entre el Mar Negro y Mongolia, y es posible que estuvieran entre las tribus que los chinos querían repeler con la Gran Muralla. Número 5. La ciudad de Troya. Troya es una de las ciudades más célebres de la mitología, y algunos de sus mitos han perdurado durante milenios, como el punto débil de Aquiles en su talón, y la estratagema griega de entrar en la ciudad ocultando un contingente militar en un caballo de madera. Aunque la historia del caballo es probablemente el mito más flagrante de la antigüedad, el descubrimiento de las ruinas de Troya en 1864 por el millonario y arqueólogo aficionado prusiano Heinrich Schliemann demostró que la ciudad que se creía mítica fue una realidad. Lamentablemente, Schliemann utilizó métodos de excavación brutales, como el uso de dinamita, con los que seguramente destruyó parte de los tesoros guardados por la ciudad cuya guerra contra los aqueos griegos inspiró a Homero su inmortal obra La Ilíada. Que Aquiles se haya vuelto invulnerable, menos en uno de sus talones por el que lo sujetó su madre Tetis, para sumergirlo en el río Estigia, o que Penélope haya esperado 20 años a Odiseo, tejiendo y destejiendo, mientras su marido salía del lecho de una bella reina solo para caer en el de otra, son historias sospechosas, pero Troya fue una realidad más allá de estos presuntos mitos. Número 6. Calamares gigantes. Algunos de los mitos más populares son los que tratan de bestias gigantes y monstruos, como la enigmática criatura del lago Ness, Pie Grande y el chupacabras. A este zoológico de ficción se sumaron durante mucho tiempo los calamares gigantes, que aterrorizaban a marinos que la gente creía que eran víctimas de alucinaciones, tras pasar largas temporadas en el mar, hasta que se demostró que se trataba de criaturas reales. Estos animales marinos de inmersión profunda alcanzan dimensiones extraordinarias, de 10 metros para los machos y 13 metros para las hembras, y ocasionalmente emergen de las profundidades para aterrorizar a los navegantes. Incluso pueden sobrepasar esas dimensiones, y el ejemplar más grande conocido medía 18 metros y pesaba más de 180 kilogramos, tamaño suficiente para voltear una embarcación pequeña. Dado que raras veces se dejan ver, es comprensible que los marineros en shock, que lograban sobrevivir de la experiencia de toparse con uno de ellos, fueran despachados como alucinados o mentirosos cuando hablaban de su tamaño y longitud. Número 7. La ciudad de Tenia. Según la tradición, Agamenón, vencedor en la guerra de Troya, prometió a un grupo de prisioneros de guerra troyanos construir su propia ciudad, la cual edificaron al sureste de Corinto y al noreste de Micenas, y recibió el nombre de Tenia. La ciudad desapareció y por mucho tiempo se pensó que era un mito más de la Grecia antigua, hasta que sus ruinas fueron descubiertas en 2018, cerca de Chiliomodi, Grecia, por un equipo dirigido por la arqueóloga griega Helena Korka. Situada entre Corinto y Micenas en la región griega del Peloponeso, era una ciudad grande que desapareció sin dejar rastros. La ciudad perdida de Tenia es mencionada en varios textos históricos y mitos griegos, incluyendo la leyenda de Edipo, el mítico rey de Tebas, hijo de Yocasta y Layo que, sin saberlo, desposó a su madre después de matar a su padre. Tenia había subsistido en la época romana porque supuestamente ayudó al militar republicano romano, Lucio Mumio, a destruir a Corinto. Número 8. Los 7 templos de Mahabalipuram. Según los mitos de Mahabalipuram, en la costa sur de la India, había 6 templos bajo el mar junto a un séptimo, de larga data y declarado Patrimonio de la Humanidad, a orillas de una ciudad grande y hermosa. De hecho, la ciudad era tan bonita que los dioses, celosos, enviaron un maremoto para destruirlo todo. Este relato tenía todos los componentes de una historia de ficción, hasta que un tsunami lo cambió todo. En 2004, un terremoto y el consiguiente tsunami en el Océano Índico hicieron retroceder la costa en las proximidades del templo de Mahabalipuram, dejando al descubierto las ruinas de la legendaria ciudad india. Si el lugar era principalmente un puerto marítimo o un sitio religioso, es un tema que los expertos debaten, pero el hallazgo más significativo, muy poco después del tsunami, fue un gran león de piedra fechado en el siglo VII. Irónicamente, se cree que la destrucción inicial del lugar se produjo a consecuencia de otro tsunami. Número 9. El águila de Poukaihast. Si nunca has oído hablar de Poukaik, no estás solo. Se decía que esta ave monstruosa de la mitología maorí era capaz de llevarse a un ser humano para devorarlo. Los fósiles de una criatura llamada águila de Hast, encontrados en 2009, han sido asociados a un ave con una envergadura de 3 metros y un peso de unos 18 kilogramos. Con ese peso quizá no podía acarrear a un adulto, pero sí a un niño.
Todavía vivía hace unos 500 años y se cree que depredaba a otras aves no voladoras de buen tamaño, como los moas, un orden aviar extinto de Nueva Zelanda. Las hembras de la especie podrían haber sido el doble de grandes de las mayores aves voladoras de la actualidad, y sus garras largas y afiladas eran lo bastante fuertes como para penetrar en la carne humana y hundirse hasta los huesos para levantarte del suelo y transportar a su presa. Ante la ausencia en Nueva Zelanda de mamíferos terrestres nativos, esta ave quizás estaba en la cúspide de la cadena alimentaria, convirtiéndose en una criatura terrorífica. Número 10. Los hititas. La Biblia menciona a menudo a los hititas y sus conflictos con los israelitas. Se afirma que eran un pueblo guerrero formidable y durante largo tiempo su reino fue uno de los más dominantes del Medio Oriente. Se dice también que tenían un sistema legal muy adelantado para su tiempo y que sus dominios se extendían por casi 1000 kilómetros entre Damasco y el Mar Negro. Sin embargo, pese a todos estos atributos, desaparecieron tan categóricamente que todavía en el siglo XIX muchos estudiosos dudaban de su existencia ante la carencia de evidencias arqueológicas. Sin embargo, en 1812, el explorador suizo Johann Ludwig Burckhardt descubrió en Siria unos escritos que no coincidían con ningún sistema de escritura conocido. Posteriores investigaciones en las siguientes décadas permitieron confirmar hacia 1880 que las evidencias acumuladas correspondían a los hititas. Número 11. Las piedras solares de navegación vikingas. De las varias leyendas notables de los vikingos que han sobrevivido hasta la actualidad, una de las más interesantes trata sobre cómo navegaban sus barcos. Se decía que poseían una roca mágica, conocida como piedra solar, que les permitía navegar incluso en las peores condiciones, con muy poca luz del sol. Esta roca supuestamente indicaba la posición del sol y les permitía navegar. En 2013 fue encontrado un cristal en un naufragio de un barco británico que se hundió en 1592. Es una embarcación muy posterior a la era vikinga, pero permite especular sobre la presunta piedra solar de los grandes guerreros y navegantes nórdicos. El cristal encontrado, un espato de Islandia, es una variedad de calcita transparente y romboédrica, capaz de refractar la luz incluso con muy poca iluminación, facilitando la navegación. Es posible que los avesados navegantes vikingos sí tuvieran su piedra solar que en ese tiempo parecía mágica. Número 12. El laberinto de Creta. Según la mitología griega, el laberinto de Creta fue un complejo sistema de laberínticos pasadizos, construido por el arquitecto Dédalo, para encerrar al Minotauro, un monstruo mitológico con cuerpo de hombre y cabeza de toro, hijo del toro de Creta y Pasífae, la hija inmortal de Helios y de la ninfa Creta. Por mucho tiempo se ha pensado que la leyenda del laberinto tuvo su origen en el Palacio de Nosos, una edificación tan sofisticada que estaba repleta de numerosas habitaciones y dotada con todos los adelantos tecnológicos conocidos en la época. En junio de 2024 se anunció un descubrimiento arqueológico al noroeste de la antigua ciudad cretense de Heraclión, consistente en unas ruinas circulares con un trazado laberíntico, fechadas entre 1700 y 2000 años antes de Cristo. Estas ruinas de estrechos pasadizos con muros de 1.4 metros de ancho y 1.7 metros de altura abarcan una superficie de 1.800 metros cuadrados. En el sitio fueron encontrados huesos de animales y los expertos se preguntan si este sitio de hace 4.000 años daría origen a la leyenda del laberinto de Creta y el Minotauro. Número 13. Las narrativas del Gran Diluvio. Los textos más antiguos de los sumerios, como la epopeya de Gilgamesh, narran que el dios Enlil destruyó la humanidad con una gran inundación, en la que instruyó a Utnapishtim, el único hombre que consideraba justo, para que construyera un arca y se salvara junto con su esposa y diversas parejas de animales. Siglos después, el Génesis bíblico registró la historia del gran diluvio, con el que Dios, decepcionado por la conducta de la raza humana, destruyó todo ser viviente, excepto a Noé, su familia y numerosas parejas de animales, que repoblaron el mundo después del castigo divino. Varios centenares de culturas de todo el mundo refieren grandes diluvios e inundaciones catastróficas, como la de la cuenca del Mar Negro, ocurrida hace entre 7.000 y 10.000 años. Probablemente estas catástrofes no aniquilaron a todas las personas y animales, dejando solo unos pocos vivos para el repoblamiento, pero dan credibilidad a los múltiples relatos diluvianos de los textos antiguos. Número 14. El río Sarasvati. El Sarasvati es uno de los principales ríos mencionados en el antiguo texto hinduista Rig Veda, fechado a finales del segundo milenio o a principios del primero antes de Cristo, así como en otros escritos hindúes. Según la tradición, las principales civilizaciones indias se asentaron a orillas del caudaloso río Sarasvati, que bajaba desde la cordillera del Himalaya para desaguar, después de un largo recorrido, en el mar Arábigo. Mediante fotografías satelitales e investigaciones geológicas, se ha localizado un lecho seco que pudiera corresponder al del río Sarasvati,
considerando además la trayectoria aproximada de la corriente, que se puede inferir de los escritos antiguos. Los investigadores creen que el río se secó unos 2000 años antes de Cristo, debido a movimientos geológicos y el cambio climático, pero fue mantenido en la memoria colectiva por generaciones de hindúes, dada la gran importancia que tuvo. Según un mito indio, el secamiento del río Sarasvati se debió al enorme calor generado por el sacrificio del sabio Kardama, una de las encarnaciones del dios Vishnu. Número 15. Las plagas egipcias. Según la Biblia, los egipcios sufrieron 10 plagas por castigo de Dios, ante la negativa del faraón a liberar a los judíos liderados por Moisés. La primera plaga fue que las aguas se tiñeron de rojo, matando a los peces. Luego vinieron 3 plagas, ranas, piojos y moscas, que invadieron los hogares, infestaron a las personas e hicieron la vida invivible. La quinta fue una peste del ganado que aniquiló los rebaños. Y la sexta, una epidemia de úlceras y sarpullidos, que atormentaba a personas y animales. Una lluvia de fuego y granizo que destruyó las cosechas, una oscuridad que sumió al mundo en tinieblas, y una invasión de langostas fueron las siguientes 3 plagas. Finalmente, el faraón dio su brazo a torcer cuando empezaron a morir sus hijos. Algunas investigaciones consideran que varias de estas plagas, enrojecimiento de las aguas, epidemias de alimañas, muerte del ganado y oscurecimiento general, pudieron haber sido causadas por una erupción volcánica en la isla mediterránea de Thera, la actual es Santorini, cerca del año 1500 a.C. Número 16. El rey Midas. Midas es un personaje histórico que reinó en Frigia entre los siglos 8 y 7 a.C., aproximadamente desde el año 740 hasta el 696. Según la mitología griega, Midas le pidió al dios Dionisio que le concediera la facultad de convertir en oro todo lo que tocara y, tras ser complacido, se dio cuenta de que su ambición desmedida era realmente una maldición. De acuerdo con el mito, también convertía en oro su comida, su bebida y hasta su propia hija, cuando intentó abrazarle. Si bien nadie tiene el poder de convertir las cosas en oro, eso no significa que el mito de Midas no tenga un componente real relacionado con el metal precioso. Hallazgos arqueológicos en Anatolia identificaron un rey frigio, inmensamente rico que reinó alrededor del año 700 a.C., llamado Midas. El reino de este Midas controlaba grandes yacimientos de oro, y si bien carecía de una capacidad táctil sobrenatural, podía cubrir con el metal precioso casi todo lo que deseara. Número 17. Los jardines colgantes. A pesar de haber sido incluidos entre las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia siempre han sido vistos como sospechosamente míticos. Los jardines babilónicos son la única de las 7 maravillas antiguas cuya existencia no ha sido confirmada ni por evidencias arqueológicas ni por escritos de su tiempo que los mencionen. Se dice que los mandó a construir el rey Nabucodonosor II, rey caldeo de Babilonia, en el año 600 a.C., para solaz de su esposa Amitis, y que se encontraban cerca del Éufrates, en terrazas repletas de palmeras, datileras, cocales y otros árboles frutales. Algunos estudiosos creen que los jardines nunca existieron y que fueron una manera de idealizar un jardín oriental, utilizada por escritores griegos y romanos, como Estrabón, Diodoro Sículo y Quinto Curcio. También es posible que hayan existido y el tiempo los devoró. Sin embargo, aunque no en Babilonia pero sí en Nínive, en Mesopotamia hubo unos espectaculares jardines en terrazas, bien documentados, irrigados por el Tigris, que hizo construir el rey Sennacherib, reinante entre 704 y 681 a.C. El apelativo de colgantes es una inexactitud, ya que las plantas no colgaban sino que estaban sembradas en terrazas escalonadas. Número 18. La ciudad de Élice. Élice fue una de las 12 ciudades aqueas, situada en la región de Acaya, sobre la costa del Golfo de Corinto, localizada a unos 32 kilómetros al este de Patras. Élice fue destruida por un tsunami en el año 373 a.C. y estuvo desaparecida hasta su descubrimiento en fecha reciente. Se cree que Élice era la polis más antigua de Acaya, y la leyenda atribuye su fundación a Ión, personaje mitológico, hijo de Juto y de Creusa. Ión fijó su residencia en la ciudad a la que puso el nombre de su esposa, Élice. La Ilíada cita a Élice en el catálogo de las naves, dentro de los dominios de Agamenón. Según los autores antiguos, Élice desapareció en las profundidades del Golfo de Corinto en una sola noche, durante el tsunami del año 373 a.C. En 2001, un equipo de arqueólogos descubrió los restos de la ciudad debajo de varios metros de sedimentos, cerca de la costa. Número 19. La Atlántida. La descripción realizada por Platón de la desaparición de la Atlántida en uno de sus diálogos, en el año 360 a.C., se convirtió en uno de los mitos más famosos de la cultura occidental.
Esta mítica gran isla continente se habría hundido en las profundidades del océano tras un cataclismo, según el discípulo de Sócrates y fundador de la Academia de Atenas, por la decadencia moral y la ambición de sus habitantes, lo que ha sido considerado no como una historia real, sino como un llamado de atención de Platón a sus conciudadanos sobre las consecuencias de un comportamiento alejado de la rectitud. Y si bien el relato platónico de una avanzada civilización hundiéndose en las aguas se ha mantenido en el ámbito del mito, posee algunos elementos que probablemente derivaron de hechos reales. Cerca del año 1600 a.C., 1250 años de que Platón escribiera sobre la Atlántida, la civilización minoica de Creta sufrió daños catastróficos por la erupción volcánica de Cera, con tsunamis que devastaron sus asentamientos costeros. Esta notable cultura presentó varios rasgos similares a los atribuidos por Platón a la Atlántida. Número 20. El Cíclope. En la mitología griega, los cíclopes eran unos seres gigantescos que, según las descripciones, tenían un solo ojo en medio de la frente. Hesíodo describe a 3 cíclopes que le fabricaron el rayo a Zeus. Homero escribe en la Odisea que Odiseo y sus acompañantes se toparon con el cíclope Polifemo, y para escapar de él tuvieron que cegarlo quemándole el ojo con una antorcha mientras dormía. El erudito británico Robert Graves ha postulado que los cíclopes quizá fueron un grupo de trabajadores de los metales durante la Edad del Bronce, que posiblemente tenían en la frente unos tatuajes de unos anillos concéntricos, como homenaje al Sol como principal fuente de energía. Es posible que estos anillos hayan sido asociados con un ojo en medio de la frente. Recientemente se han encontrado en algunas islas mediterráneas cráneos de elefantes enanos, con una enorme cavidad nasal central que pudo haberse confundido con una única cuenca ocular para elaborar al personaje mitológico Ciclopio. Número 21. Los monstruos de Beowulf. Beowulf es una epopeya anglosajona de 3.182 versos, de autor y fecha desconocida, aunque los académicos han propuesto su origen entre los siglos VIII y XII. En la primera parte de la epopeya, el héroe Beowulf narra cómo acude en ayuda de los daneses o jutos, quienes sufrían los ataques de Grendel, un gigantesco monstruo, y tras matarlo tiene que enfrentarse a su no menos peligrosa y feroz madre. En la segunda parte, Beowulf ya es el rey de los Gautas y pelea hasta la muerte con un dragón. La acción se desarrolla en la isla danesa de Selandia, donde el espléndido palacio Heorot se ve asolado por los mortales asaltos nocturnos de Grendel, un monstruo semejante a un troll que la obra describe como descendiente del bíblico Caín. La historia relata que el héroe atacó una gran sala de hidromiel en el palacio de Heorot, y resulta que excavaciones realizadas han descubierto un enorme salón de banquetes, muy parecido al aposento descrito en la epopeya. El salón está en el lugar exacto en el que lo sitúa el poema épico en el palacio Heorot, lo que parece indicar que la epopeya se basa, al menos parcialmente, en hechos reales. Número 22. El diluvio chino. Entre los muchos diluvios registrados en los antiguos textos de antiquísimas civilizaciones, los chinos también reportaron una enorme y devastadora inundación, que no lo destruyó todo gracias a que fue detenida por el héroe Yu. A menudo el río Amarillo se desbordaba, inundando grandes extensiones de terreno y causando destrucción, por lo que, según la leyenda, Gun fue comisionado para encontrar una solución y construyó una serie de diques. Sin embargo, el plan de Gun fracasó porque un gran diluvio arrasó con los diques y su hijo Yu recibió el encargo de resolver el problema. El plan de Yu fue muy diferente al de su padre y, en lugar de represar el agua, construyó una serie de grandes canales que desaguaban en el mar. Esta fue la solución al problema de las inundaciones y Yu recibió como premio la fundación de la dinastía Xia, la cual es situada por los estudiosos entre el mito y la realidad. Sin embargo, evidencias geológicas encontradas en 2016 indican que el río Amarillo registró una gran inundación hacia el año 1920 a.C., lo que podría ser evidencia de la veracidad de los relatos legendarios sobre Gun, Yu y la dinastía Xia. Número 23. El unicornio. El unicornio es un animal mitológico del folclore de Europa, habitualmente representado como un caballo blanco con pelo de cabra, patas de antílope y un cuerno en la frente. Plinio el Viejo describió al unicornio hace 2000 años, con patas de elefante y cola de jabalí, mientras que el resto del cuerpo es como el de un caballo. Emite un mugido profundo y tiene un solo cuerno negro, de 2 codos de largo, que sobresale del centro de su frente. Se dice que este animal no pudo ser capturado vivo. Esta descripción del historiador romano muerto en la erupción del Vesubio del año 79 muestra sospechosas similitudes con un rinoceronte indio que, a diferencia de sus hermanos africanos, tiene un solo cuerno. Número 24. El dragón de Komodo. Antes de 1910, cualquier científico que afirmara creer en un lagarto gigante con aspecto de dragón habría sido expulsado del gremio.
En aquella época se creía ampliamente que los lagartos gigantes eran cosa del pasado y que nada del tamaño de un dragón de Komodo podía existir. El dragón de Komodo permaneció prácticamente en el misterio hasta 1926, cuando una expedición británica regresó con 12 cadáveres preservados y 2 ejemplares vivos. Fue entonces cuando este extraordinario animal abandonó por completo el mundo de los críptidos para entrar al de la ciencia establecida. Número 25. El gorila. A veces un animal se vuelve tan conocido y popular que sorprende que alguna vez se le considerara un críptido. Por ejemplo, el humilde gorila fue considerado un críptido hasta 1847. Ese año el naturalista estadounidense Thomas Savage encontró unos grandes huesos en Liberia que resultaron ser de un gorila. Con la colaboración del anatomista de Harvard, Jeffrey Wigman, publicó una descripción formal de la especie, llamándola gorila gorila. Lamentablemente, a partir de entonces, antropólogos y exploradores empezaron a cazar gorilas indiscriminadamente, buscando aprender todo lo posible sobre el novedoso descubrimiento. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre las 25 mentiras, fantasías o mitos históricos que resultaron ser verdad. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.